Muy bien, mis hermanos. Nos vemos ya el tercer domingo que estamos tratando el tema de... Bueno, solo dos habían. Estamos tratando el tema, hermano, uno de los temas más importantes de la Biblia. El tema más importante de la Biblia, de capa a capa, es Jesús. El tema más importante después de Jesús es lo que Jesús vino a hacer. A formar discípulos. Y hermano, hice una pesquisa, una búsqueda media loca. Y es increíble, hermanos. Es uno de los temas que menos los que se llaman cristianos quieren oír. Busca. Haga tu pesquisa o tu búsqueda contigo Google y vas a ver. Haga tu pesquisa en YouTube y usted va a ver que los temas menos buscados son discípulos. Y están siendo llamados para vivir como discípulos. Por eso el primer tema que tratamos hace 2 semanas era discípulo, y empezamos al revés, para que hoy, cuando tú escuchas lo que la palabra de Dios dice, tú entiendas si respondiste en la primera charla sobre discípulos, lo eres. Y si tú respondiste, sí, yo soy discípulo de Jesús. Bueno, la segunda charla fue discípulo y caminando como discípulo. Y quizás te dijiste, bueno, yo tengo que arreglar poco mi forma de caminar. Pero hoy el tema que vamos a hablar de los discípulos es un tema que podemos hablarlo, hermanos, 2 meses. Ningún tema en la Biblia se puede completarlo todo una sola vez. Porque el Espíritu Santo da luz sobre su palabra para que podamos traerla y transmitirla cada vez de una forma diferente. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, sobre las marcas de un discípulo. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las características de un discípulo? Hoy tú vas a entender y vas a llevar la palabra contigo, vas a meditar en esta palabra. Y queremos aclarar que esos 3 temas, todos los temas se encuentran en YouTube, en Fraternidad Cristiana de Salto, que si no escuchaste el segundo y el primero, te va, escucha el segundo, escucha el primero, para que tú puedas comprender perfecto ese tercero. Y hoy vamos a hablar sobre las marcas de un discípulo. Que si hermanos recuerden, tomamos conciencia, amados hermanos, se trata de tu vida, de mi vida. La vida cristiana se trata de tu vida y de mi vida. Pero no solo de tu vida y de mi vida, sino de tu vida y mi vida en relación a Dios. Aquel que el hermano leyó que cuando Isaías entró y vio que los querubines tapaban los ojos, tapaban los pies y volaban y cantaban santo, santo, santo. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Es Dios, no el vecino de lado. Hermano, Dios que sostiene todas las cosas por el poder de su gloria. Entonces, hermano, tomamos conciencia y Dios nos habla, hermano, siempre para que podamos volver a Él en arrepentimiento. Siempre para que podamos concertar nuestro corazón. Siempre que podamos, hermanos, ser edificados por medio de la palabra. Dios no nos habla para reprimirnos o para apuntarnos dedos. No, hermanos, eso lo hacen los religiosos. Dios nos habla, hermano, para sanarnos. Por eso la Biblia dice, yo hago la herida y no la dejo. Yo hago la herida y yo la sano. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que la palabra de Dios maravillosa es cuando nos hiere, cuando nos entra como saeta, cuando nos hace entristecer. Porque si esta tristeza es según Dios, hermano, produce arrepentimiento según el apóstol Pablo. Terrible venir, sentar, mirar, maravilloso, bueno, cumplí con mi rito, firmé la tarjeta de que hice presencia y me voy. Eso es terrible, hermano. Esto nunca fue diseñado para el discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús, hermano, busca crecer en Jesús, oír Jesús, nutrir de Jesús, permitir que Jesús lo transforma y lo cambia. Para eso todavía estamos vivos en esta tierra. Entonces hoy vamos a hablar de las marcas del discípulo. Y cada uno de nosotros, hermano, que vea, yo tengo esas marcas.
Y recuerden una cosa, hermano, recuerden, ninguno de nosotros es llamado perfecto. Dios nos llama de lo peor, somos los peores. Un discípulo de Jesús es uno que vino de lo peor. Pero ¿sabe qué? Vino para que Dios trate con él y empieza a transformarlo. Un discípulo de Jesús no es alguien perfecto, no. Es alguien que alcanzó la gracia de Dios, abrazó la perfección para que ella lo perfecciona. Por eso si a veces quizás en tu casa o no sé, que en tu barrio, tú sos cristiano y cometiste ese error, no te preocupes. No te preocupes, vamos a cometer miles de errores. Pero ¿sabe qué? El tema es cometer los errores, tomar conciencia, ir al Señor, buscar al Señor y permitir que el Señor nos transforma, nos cambia y crezcamos. Y miramos para atrás y vemos tantas camas inmundas que van cayendo de nuestras vidas y mirando para adelante y ver que todavía hay un largo camino. Eso es la vida del cristiano, del discípulo. Un cristiano cuando llega, ¿sabe cuándo llega? Cuando abre los ojos y ve que ya está en la gloria. Ahí se da cuenta, bueno, ya llegué. Pero mientras que está en este cuerpo, en esta tierra, necesita permanentemente crecer, ser transformado y buscar a Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver las marcas del discípulo. Mateo, vamos a leer Mateo, capítulo 5. 2 versículos nomás. Mateo 5, 14 al 16. Dice Jesús, y por supuesto acá en este sermón del monte, Jesús estaba hablando a sus discípulos. Aunque era la multitud, Jesús estaba hablando, dirigió la palabra a sus discípulos. Le dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Jesús empieza diciendo que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y es una metáfora. Es una metáfora, pero es una realidad para quien vive en el oriente, o para quizás quien vive en Chile o en esos países que tienen montañas. Una ciudad que está en una montaña no se puede esconder. No se puede esconder. Por donde seas, a miles de kilómetros, si el tiempo está claro, miras, te das cuenta que hay una ciudad allí. ¿Qué está queriendo decir Jesús con eso? Jesús considera que su discípulo debe obligatoriamente demostrar, revelar marcas, características, o como dice la Biblia, frutos de una vida que certifican que realmente es discípulo de Jesús, aunque sabemos que eso surge de menor a mayor. De cuando Jesús dijo una ciudad encima de un monte no se puede esconder, lo que Jesús estaba diciendo, en otras palabras, si ustedes son mis discípulos y están caminando conmigo, están nutriéndose de mí, no se puede esconder. Las marcas, las características, el fruto de sus vidas no se puede esconder. En otras palabras, discípulo a la secreta no existe. Discípulo de Jesús a la secreta no existe. Discípulo de Jesús a manifestarse no existe. O es o no es. No importa si se ve una pequeñina luz, no importa. Todo discípulo de Jesús empieza con pequeña luz y que va en aumento, como dice Proverbios. La luz del justo es como la mañana que va en aumento. Entonces no se puede esconder. Si somos discípulos, no se puede esconder. Las marcas, hermanos, de un discípulo de Jesús son muy distintivas.
Estas marcas deben reflejar en la vida del discípulo el carácter, la enseñanza y la verdad del maestro. No se puede. No somos llamados, hermano, para decir, bueno, yo soy así. No sos así. Si sos discípulo así, tú no eres así. Tú puedes tener tu propio carácter, tu propia forma de ser, tu propia forma de hablar, pero el fruto de tu vida no puede ser de tu propia naturaleza, sino debe reflejar a Cristo en tu vida. Eso es, hermano, lo que la Biblia lo dice. Hermano, quien sigue a Jesús tiene que reflejar las marcas que brotan y que quedan de la vida de Jesús. Entonces, hermanos, vamos, para no demorar, porque quiero terminar hoy ese estudio, vamos a ver cuáles son esas marcas que la Biblia revela que un discípulo de Jesús debe tener. Y hoy, hermano, lamentablemente les digo, hoy se han movido prácticamente, se han cubierto las marcas verdaderas de un discípulo, y lamentablemente, como toda la historia, se han sustituido con otras cosas para que el hombre que se dice cristiano empieza a vivir en el error. Y ya estamos, hermanos, en el error. Ya estamos en el error. El camino de la apostasía total, hermano, ya está puesto por toda parte. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Abre tu Biblia y salga a mirar afuera. Abre tu Biblia y pone YouTube. Hermano, vas a ver montones de babosera que no tienen nada que ver con las Escrituras. Montones de cosas que los hombres quieren oír, que la carne quiere oír, que la naturaleza de Adán se goza, se disfruta. Pero ¿sabe qué? No traen ni un beneficio a la vida interior del ser humano. Nada. Solo, hermano, sensacionalismo. Ayer estaba escuchando un video y me da ganas de vomitar. Levanta, sienta, decirle a tu lado, y decirle a tu lado, y gloria, y multitudes. Y yo quería esperando, yo quería ver, digo, ¿qué mensaje va a dar ese hombre? No, hermano, más de media hora después apagué. Es solo cosas que nuestra carne le gusta. Profetizarle a tu lado que, qué maravilloso. Decirle a tu lado que tu vecino que te incomoda va a morir. Y cosas, y nada, de palabra de Dios, nada. Salimos muy eufóricos, pero ¿sabe qué? Huecos, vacíos. Así vive, hermano, el mayor número de cristianos hoy en la faz de la tierra. Así viven, fuego extraño. Discípulos de paja. No tienen consistencia, no tienen profundidad, no tienen vida que refleja a Cristo. No pueden ni llegar cerca de las luces porque se queman de tan transparente que son, de tan frágil, de tan débil, de tan ausente de las profundidades de la verdad de Dios. Por eso, hermano, estamos viviendo ya la apostasía. Una de las primeras marcas, hermano, de un discípulo, escucha, una de las primeras marcas de un discípulo es la obediencia. Es la obediencia. Hermano, la obediencia debe ser la marca notable, la característica notable de un discípulo de Jesús. Ahora tú puedes decir, hermano, ¿obediente a qué? Hermano, obediente a Jesús, a la palabra de Jesús. Por eso nosotros siempre lo dijimos, si tú crees que nosotros estamos predicando palabra de hombres, venga y exhórtanos, porque nosotros también somos discípulos de Jesús. Nosotros podemos equivocar. Acá no es iglesia, hermano, totalitaria. Acá no existe separación entre los que predican y los que se sientan a escuchar. Hermanos, todos somos ovejas. Ungido en el Nuevo Testamento son todos los hijos de Dios. Búscalo en Primera de Pedro. No existe más dos clases.
No, hermano, no, eso es el Antiguo Testamento, eso es el pueblo judío, la iglesia de Jesús. Todos somos ovejas, todos pertenecemos al cuerpo de Jesús, todos tenemos una sola cabeza que es Jesús y todos tenemos una brújula que es la palabra de Dios. Entonces tú tenés que ser obediente a la palabra de Dios. Si tú ves de mi boca salir palabra que no es de la palabra de Dios, pecas si no viene y me corriges. Pecas si no vienes y me corriges. Ahora, pero primero, evaluarla en la palabra. Entonces Dios nos manda a ser obedientes a su palabra. A su palabra, hermanos. Entonces, ser obediente es la marca primera, hermano, distintiva, plena de un discípulo de Jesús. Hermano, propio Jesús, ¿cuál fue su marca primera en su vida? Cuando anduvo en medio de los hombres, ¿cuál fue la marca de Jesús? Hermano, él mismo lo dijo una y otra vez en los evangelios. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús mismo orando a Dios, Padre, no, que no haga mi voluntad sino la tuya. Padre, no vengo a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú me mandaste a hacer. La marca notable de Jesús era la obediencia. Hebreos 10:9 dice así: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora, ¿quién estamos, hermano? ¿Quién estamos formando discípulos para Jesús? Es muy importante que entendamos que tenemos gran responsabilidad y un imperativo en cumplir la orden que nos dio Jesús. Y quiero aclarar, todo discípulo de Jesús está llamado para en un momento de su vida formar discípulos. Ninguno está llamado para sentar y solo oír. Ninguno. Todo discípulo de Jesús que realmente ha entendido para qué es llamado y está creciendo con Jesús, hermano, es una persona que es llamada para formar otros discípulos, para llevar otros discípulos a Jesús. Por eso, cuando Jesús nos dijo a sus discípulos, no les dijo, vayan y juntan multitudes para que crezca la iglesia. Fue eso lo que Jesús dijo. Esa fue la orden imperativa. Vayan y prométenles todo para que llenen el salón y bueno, y ahí ustedes van a tener una gran ofrenda. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, hermanos, la orden de Jesús dijo, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. La orden de Jesús para nosotros es enseñarles de guardar todas las cosas que el Señor mandó. Hermano, esa es nuestra obligación. Enseñar que ustedes y que nosotros obedezcamos y vivamos lo que Jesús nos mandó. Entonces, un discípulo, hermanos, que quiere vivir a su manera, y le pregunto, ¿qué sentido tiene de estar en una iglesia si no quiere vivir el modelo bíblico? ¿Qué sentido? Ahí ustedes se dan cuenta cómo estamos en una apostasía. Multitud de iglesias, hermano, ¿sabe qué? Por años no se conocen entre sí. Multitudes de hermanos que están en un lugar que puede morir, puede enfermar, puede levantar, nadie sabe más de ti. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tú te importas por tu número. Tú no importas porque sos discípulo de Jesús, porque Jesús dio la vida por ti. Yo tengo que amarte y cuidarte y velar por ti. Entonces, si no se vive para obedecer los mandatos de Jesús, ¿qué sentido es de ser discípulo y formar parte de una iglesia, de una asamblea? Jesús mismo, hermano, dijo en Juan 14:15, si me amáis, no falten una reunión. ¿No fue eso que dijo? Si me amáis, por tanto que dé tu ofrenda, ya está, ya basta. Fue eso lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús, hermano? Si me amáis. ¿Quién dijo eso? ¿Qué decir? En otras palabras, ¿tú entiendes lo que Jesús está diciendo? Si no guarda mis mandamientos, por más que tú crees que me ama más que el mundo, es mentiroso.
No es verdad. Eso es lo que Jesús está diciendo. En el 14:21 dice así, Jesús mismo diciendo, el que tiene mis mandamientos y las guarda, este sí es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es Jesús está diciendo. Hermano, hablando de Jesús, mira lo que la Biblia dice sobre él, sobre el propio Jesús. Hebreos 5:8 dice así, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y uno dice, una vez alguien me preguntó, que si Jesús tuviera que sufrir para obedecer. No, es al revés. Jesús sufrió para obedecer. Jesús sufrió para obedecer. Y el mayor sufrimiento de Jesús, ¿sabe cuál fue? Despojarse a sí mismo tomando forma de hombre. Pero ¿sabe por qué todo lo hizo? En obediencia al Padre. Nosotros sufrimos para obedecer. Y Él obedeció sufriendo. ¿Y qué nos dice eso, hermano, para nosotros? ¿Qué decir? Si dices sos discípulo y querés medir las dificultades, los problemas, la burla, los vientos contrarios, hermanos, está equivocado. Porque ¿sabe qué? Para ser discípulos, crecer como discípulo, nutrirte como discípulo, te vas a pasar por muchos vientos contrarios. Te vas a pasar por muchas luchas. No crea que para ser discípulo de Jesús es venir, tomar un sello y pronto, ileso. No, hermano, eso en el cielo va a pasar. Ningún discípulo de Jesús en toda la historia de la iglesia que vivió plenamente siguiendo a Jesús, que no sufrió, hermano, luchas, vientos contrarios. Porque necesitamos esto para transformarnos de Adán, incorporarnos en la plenitud de Jesús. Esto no es que nosotros lo deseamos. No, te lo digo, tú no precisas buscarlo. Viene solo. Es solo tomar decisión de decir, voy a vivir como el Señor quiere. Agarra tu Biblia, comienza a leer y dices, voy a cumplir eso en mi vida. Y no te preocupes, el viento contrario viene. Pero ¿sabe qué? Santiago nos dice, la carta que estamos estudiando el miércoles, gozaos cuando pasáis por muchas pruebas, muchos vientos contrarios. Gozaos, porque esas pruebas son las que van a perfeccionar tu fe. Esas pruebas las que van a nutrir y fortalecer tu hombre interior. En Hechos 5:32 dice claramente, el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Hoy vivimos en una época donde todo el mundo habla del Espíritu Santo. Todo el mundo habla del Espíritu Santo para hacer show y payasada, ¿saben? Show y payasada. Pero ¿sabe qué? Para obedecer y ver la vida de Dios en el interior, hermanos, pocos tenemos que hacer microscopio. Pero para hacer show, fantasía y usar el nombre del Espíritu Santo y locura y payasada, está lleno. Está lleno. Agarra la Biblia y dice, pero ¿y esto? Y empiezan baboseras, hermanos, montones de baboseras. Simplemente quieren vivir el sensacionalismo, el emocionalismo, la fachada, solamente contentar nuestras emociones. El Espíritu Santo es dado a aquellos que lo obedecen. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces tu vida tiene que reflejar la verdad de Dios. Y eso, hermano, no precisa. Por eso, Efesios, cuando dice sed lleno del Espíritu, Efesios, cuando dice sed lleno del Espíritu, es un imperativo para todo cristiano. ¿Y sabe lo que es ser lleno del Espíritu? Lea el contexto. Que en poco tiempo vamos a traer estudios solo cómo estudiar la Biblia. Léalo en su contexto. Ser lleno del Espíritu es empezar a sacar a Adán, sacar la mentira, sacar el engaño, sacar la ira, sacar la grosería, sacar un montón de cosas de tu vida y ser revestido por la gracia de Dios en tu vida. Comienza a reflejar una vida de Cristo por medio de ti. Eso es ser lleno del Espíritu. Es un imperativo. Y Dios quiere que todo cristiano, todo discípulo, sea lleno del Espíritu. Y el llamado para nosotros como discípulos es para caminar a crecer como discípulos de Jesús y ser llenos cada vez más de Él.
de ser borrachos, no como tontos para hacer payasada, sino para vivir coherente, como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios, manifestar frutos y marcas de Dios en nuestras vidas. Esto es, hermano, somos llamados. Segunda marcas de un discípulo de Jesús es la perseverancia. Es la perseverancia. Alguien dijo, el valor de un hombre no es cómo inicia su carrera, sino cómo termina. Y hermano, nosotros hemos visto por medio de los años un montón de gente que viene, wow, parece a 500 kilómetros por hora en el principio. Y en poco tiempo, hermano, ¿qué pasa? Desaparece. Desaparece. ¿Cuántos han venido acá, hermanos? ¿Cuántos han venido acá? ¿Cuántos los confrontamos con la palabra? Y entienden lo que es el Evangelio que tristemente por años vivieron, pero no lo conocen. No lo conocen, solo conocen lo que dijo el pastor, lo que enseñó el pastor. Tantas estupideces, y lo digo con todo respeto. Se van, hermanos, se van, se dan cuenta que no tienen la vida de un discípulo, porque no quieren oír la palabra. Los muestra y le dice, acá está acá, y acá está acá, y acá está acá, y acá está acá, y cumplen eso. ¿Sabe qué? Lo que dice un cierto escritor, si tú no estás dispuesto a oír la verdad, siempre va a creer la mentira. Es decir, si tú dijiste, yo no quiero. ¿Sabe, hermano, quién, el discípulo de Jesús, cómo se pone? El discípulo de Jesús, hermano, siempre está abierto para buscar, para evaluar. Porque el discípulo de Jesús puede equivocar. Todo discípulo de Jesús se equivoca, desde los 12 que caminaron con Jesús, sacando al desgraciado Judas. Caminaron con Jesús, hermano, equivocándose una y otra vez. Pero ¿sabe qué? Con Cristo fueron perfeccionados, fueron transformados y transformaron el mundo por medio de ellos. Entonces, el discípulo de Jesús, hermano, busca. Pero si no está dispuesto a huir, si ya pusiste dentro de 4 paredes de hormigón, entonces, ¿cómo vas a permitir que la verdad te transforme? Y así es la condición, hermano, de montones de personas llamadas discípulas de Jesús. El diablo, hermano, y lo digo así, el diablo los ha marcado de tal forma. Por eso, el mayor esclavo es aquel que considera es y no es. La mayor instrumento de engaño, aquel que se considera es. ¿Cuál fue el peor tipo de personas que Jesús enfrentó? No fueron los romanos, no fueron los griegos, no. ¿Quién fue? Los religiosos. Los religiosos, los ayes de Jesús fueron para los religiosos. ¿Por qué? Porque creían que estaban tan cerca de Dios y, hermanos, estaban tan lejos como cualquier persona que no conoce a Dios. Entonces, hermano, no importa cómo empezamos nuestra vida cristiana, lo importante es cómo estamos caminándola y cómo vamos a terminar nuestra vida. Perseverancia es el permanecer en pos de Jesús, fiel a su palabra, a pesar de muchas luchas y mucho viento contrario. Eso es la palabra perseverar. Perseverar no es estar en Mar de Rosa tomando mate y está contento. No, perseverar, hermano, es permanecer a pesar de vientos contrarios. En la parábola de las semillas, los 4 terrenos que la semilla cayó, hermano, nosotros vemos que Jesús, en Lucas 8, después léelo, Jesús dijo que una semilla cayó en medio de las piedras, otra cayó en medio de espinos. Gozosos recibieron la palabra, contentos. Pero ¿qué pasó? El que cayó en medio de las piedras representa montones de discípulos, pero no quisieron poner piedras, no quisieron poner tierra, palabra, sobre sus vidas. No quisieron. ¿Sabe qué? Salió el sol y los mató. Y los que nacieron en el espino son unos que se dicen discípulos, solo que no quieren sacar cosas para ser discípulo, para vivir como discípulo. No quieren sacar cosas, quieren estar. Discípulos en medio de espinos no sobreviven y mueren. Y mueren. Solamente la tierra buena, a donde permite que el labrador saca las piedras, la mueve. Y esa produce semillas vivas, una para 30, una para 80 y una para 100. Por eso Jesús dijo en 8:31, en ese versículo que lo leímos las otras veces, dijo Jesús a los judíos que habían
creídos en Él. A los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. En mis palabras. Y esto, hermano, tiene que sonar en nuestros corazones. Si permanezco en la palabra de Jesús, soy discípulo. Si permanezco para hacer la voluntad de Jesús, soy discípulo. Si permanezco para obedecer la verdad de Jesús, soy discípulo. Caso contrario, no lo son, por más que te pone trompas y estrellas y dices, no lo es. Y no es para mí, es para ti, entre tú y Dios, no lo es. Por eso es importante examinar nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, la reunión del domingo tiene que llevarnos a parar prácticamente el domingo para reflexionar sobre nuestras vidas. No salga de acá y ya terminó, piensa solo y voy a comer, y qué vamos a hacer, y qué tal, y qué vamos, a dónde vamos a ir, y qué vamos a disfrutar. Hermano, eso lo hace el impío. Y no estoy diciendo que no debemos disfrutar, pero que la palabra que Dios te da hoy, que puede, hermano, encontrar lugar en tu vida, que puede nutrir tu vida, que tú puedes ver tu vida en relación a esa palabra, porque para eso Dios nos dio. Jesús dijo a sus discípulos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. Jesús hizo una metáfora para que antiguamente los que iban a labrar, cuando agarraban el arado, ya tenían que mirar, porque si no los bueyes le sacan el surco. Entonces ponía la mano en el arado y ya tenía que mirar. Jesús está diciendo, es imposible que alguien quiera labrar, pone la mano sobre el arado y queda mirando así. Imposible, los bueyes te llevan y te tiran y hacen un show en la labora. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que aprender a perseverar en ir en pos del Señor, para no, hermano, sufrir, para no sufrir, hermano, para andar, Señor, en pos de Dios, teniendo plenamente un camino que sabemos que es marcado por el Señor. No mires las consecuencias, mires aquel que lo dijo y que llamó. Tercera marca de un discípulo de Jesús es la fidelidad. Es la fidelidad, una palabra hoy que casi van a sacarla del diccionario, porque es tan poco usada esa palabra. Pablo, escribiendo a los Corintios 4:2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Y sabemos que Pablo estaba hablando sobre su ministerio, sobre los que lideran, pero ya saben, hermano, administrador, todos somos llamados administrador, todos somos llamados mayordomos del Señor, todos somos llamados para servirle a Dios. ¿Saben? Todos somos llamados para servirle a Dios. Si Él es el rey, si pertenecemos a su reino, si tenemos, hermanos, la orden, la ley de su reino, no podemos vivir menos que sus súbditos y obedecer su mandato. No podemos. La fidelidad, hermano, debe ser característica fundamental de un discípulo de Jesús. La fidelidad no es apenas un concepto. La fidelidad no es apenas un concepto. La fidelidad es una cualidad intrínseca de un discípulo de Jesús. Si algo tiene que ser natural. Así como cuando yo digo la luz para esa bombita, la luz es algo que está incorporado. En la luz y la lamparita tiene que ser algo tan conjunto, no se puede separar. Porque ¿para qué se hace una lamparita si no para dar luz? Nadie compra una lamparita para ponerle una flor en el medio y decorar su estar. La luz, hermanos, nosotros somos llamados como discípulos de Jesús y tenemos que revelar plenamente en nuestra vida la fidelidad de un Dios que está dentro de nosotros y que se manifiesta por medio de nosotros. Jesús, hermano, le dijo a la iglesia de Esmirna, una de las iglesias que Jesús no encontró nada en contra y que estaba pasando por grandes luchas, y dijo que allí donde ellos estaban era el trono de Satanás.
Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Bueno, ha perseverado hasta ahora, ha sufrido, ha pasado por montones de cosas. Sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de vida. Lo que Jesús está diciendo, permanezca, permanezca, no desistas, no desistas, sé fiel hasta la muerte. ¿Y fiel a quién? A Él, a Él, a Él. Uno que sigue al Maestro, hermanos, es fiel a la verdad de Dios, vive la verdad de Dios, aunque tiene que costar muchas veces dolor. Uno que es fiel al Señor, a la palabra del Señor, hermano, no miente, no engaña, no finge, no vive hipócritamente, no dice una cosa acá y otra cosa acá, no tiene varios colores. Uno que vive fiel a Dios y a su palabra, hermano, es íntegro, completo. Eso es ser fiel a Dios, hermanos. No calumnia, no murmura, no habla mal de los otros. Tiene su boca, sus manos, sus pies para adorar y glorificar a Dios. Se aleja del mal por su fidelidad a Dios. Y tenemos un ejemplo que lo cito a ustedes de Poleno en la Biblia 39 de Génesis. La vida de José, vendido por sus hermanos, comprado como esclavo, llevado a Egipto, puesto en la casa de Potifar. Y hermano, era para vivir la vida a su manera. Pero ¿sabe qué? A pesar de pasó todas las cosas con él, y creo que ninguno de acá pasó lo que está pasando José, por tanto ninguno de ustedes y de nosotros, incluyéndome a mí, podemos hacer excusas de no serle fiel a Dios. Porque ser fiel a Dios es la condición de tu corazón y del mío. ¿Sabe qué hizo José cuando la esposa de su amo quiso tentarlo para dormir con ella? Dijo: mujer, en esta casa no hay otro mayor que mí. Fue fiel, porque la fidelidad de Dios, hermano, tiene que revelarse en la fidelidad con los hombres. Si tú dices: yo soy fiel a Dios, y no es fiel al hombre, hermano, está mentiroso. No sos fiel a Dios ni nada. La fidelidad a Dios nos lleva a ser fiel hacia los otros, hacia nuestras palabras, hacia lo que dijimos, hacia lo que prometemos. Y José, miren, José primero recordó lo que su Señor hizo por él. Le dijo a la mujer: mira, me puso el segundo en esta casa. Es decir, ¿cómo voy a traicionar a mi amo? Pero no paró así. Le reveló y nos reveló a nosotros por qué la fidelidad de él hacia los hombres. Dijo así: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La fidelidad a Dios nos lleva a vivir y a glorificar a Dios en todos los hechos de nuestras vidas. Sigue, hermano, fiel, aunque un cristiano sigue fiel, aunque puede perder hasta su propia vida. Y tenemos un ejemplo del propio Daniel. Ustedes después léenlo. Solo voy a citar el capítulo 6 de Daniel. Cuando querían encontrar algo contra Daniel, que había decidido en su corazón no contaminarse, había decidido en su corazón de vivir fielmente a Dios en una tierra ajena, como esclavo y como cautivo en los palacios del rey. Y dice, hermano, mira el testimonio que la Biblia da de él. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque Daniel no faltaba una reunión a la iglesia. Porque Daniel tenía una Biblia muy grande. Porque Daniel contribuía. ¿Por qué? Porque mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él fue fiel. ¿Por qué fue fiel? Porque tenía y vivía como un discípulo de Dios. Vivía como siervo de Dios.
era fiel a Dios. Si es fiel a Dios, es una persona fiel a los hombres, fiel en sus palabras, fiel en sus actitudes. Refleja a Dios por medio de su vida. Pero la pregunta es, si buscan en nuestras vidas algo para encontrar, si tú sos Daniel o yo soy Daniel, ¿encontrarían algo contra nuestras vidas? ¿Encontrarían mentira, engaño, herejía, avaricia, enojo, ira? ¿Encontrarían eso en nosotros? ¿Nos destacamos con nuestro temor a Dios o nos destacamos con otras calidades? Es bueno reflexionarlo, hermanos. Cuarta cosa que un discípulo de Jesús debe reflejar en su vida, una de las marcas, es fruto. El discípulo de Jesús, hermano, tiene que reflejar por medio de su vida frutos. Frutos. Juan 15:8, y esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Muchos entendieron que llevar muchos frutos de ir a la verdulería, comprar manzana, banana, uva, y dice así, cumplimos el mandato de Jesús. Muchos lo cumplen así, hermano. Muchos teniendo, ay, qué precioso, mira, tengo la mesa llena de todos los frutos, estoy cumpliendo el mandato de Jesús. ¿Por qué? Porque en sus vidas no se ve ni un fruto. No se ve ni un fruto. Y no duden que un día va a surgir esa interpretación de ese versículo. Toda persona, hermano, que vive, está produciendo fruto, ¿sabe? Toda persona, no importa quién seas. Toda persona que vive, produce un fruto. Toda persona que vive, está produciendo un fruto. Un fruto de justicia que refleja a Cristo, un fruto de muerte que refleja a Adán. No hay otra forma. ¿O estamos reflejando el fruto de justicia de Cristo en nosotros? ¿O estamos reflejando el fruto del hombre natural, sin Dios, sin el Espíritu Santo, y que está produciendo solamente frutos natural como cualquier ateo, cualquier persona que vive afuera? Acéptalo o no, eso es lo que Jesús dijo. Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué Jesús lo dijo así? Porque no tenés otra opción. No hay otra opción. No se puede decir, no, hoy yo estoy parado, hoy estoy en off, en pause. No estoy produciendo ni un fruto. No, ya está produciendo fruto. Solo el hecho de estar en pause ya está produciendo un fruto de enfermedad. En este contexto, hermano, en este texto habla de uva, de espino, de higo. Mateo 7:20. Y esto quiere decir que cada uno va a dar el fruto de lo que es. Cada uno va a dar el fruto de lo que es. Inclusive, el espinero va a dar espino. La banana va a dar banana y el manzano va a dar manzana. Es imposible no reflejar, no dar lo que tenemos adentro. Por eso Lucas 3:8 dice así: haced pues frutos dignos del arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros que somos hijos de Abraham. Y esto lo dijo Juan el Bautista a los judíos que venían a su bautismo, porque voy a explicar poquito el bautismo. El bautismo era hecho para los paganos. Cuando se convertían y querían ser judíos, entonces los bautizaban como arrepentimiento y que querían vivir según la ley de Dios. Los fariseos que venían al bautismo de Juan, esos se consideraban, somos hijos de Abraham, nosotros no necesitamos bautismo. Y Juan le dijo, no, ese bautismo es diferente, ese bautismo no es solo para los paganos, para los griegos, para los romanos, y ese bautismo es para todos. Y muchos judíos venían a bautizarse, pero los fariseos quedaban adentro y decían, no sé qué voy a bautizar, si hace 40 años que estoy en la iglesia. ¿Y? Por eso, hermano, Juan Bautista dice así: haced pues frutos dignos del arrepentimiento. No dices somos hijos de Abraham. Así como muchos cristianos dicen, pero yo soy cristiano. Yo hace 20 años que estoy en la iglesia. Y no quiere decir nada porque en tu vida no hay frutos que revelan que tú sos una persona arrepentida, transformada y cambiada por Dios. Entonces un discípulo de Jesús, hermano, no se puede disfrazar, no se puede cubrir. Un discípulo de Jesús es revelado, es manifiesto
de pequeño o grande. Si estamos injertados en la vida, hermano, y estamos recibiendo la savia de la vid, debemos imperativamente producir frutos. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Filipo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y para esto es llamado un discípulo. Por eso Jesús en 15:7 de Juan dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pediréis todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Llevéis muchos frutos. Hermano, esto es la esencia del discípulo de Jesús. Se compone principalmente en un ciclo de 2 fases. Un discípulo de Jesús es un ciclo de 2 fases. Primero, estoy injertado en la vid, recibiendo del maestro y produciendo fruto. Esas son las 2 fases de un discípulo de Jesús. Estoy injertado, recibiendo de la vid, pero estoy produciendo, recibiendo y produciendo. Esa es la vida de un discípulo. Esa es. Alguien que dice, no, yo solo estoy recibiendo del Señor. Mentira. Si tú estás recibiendo del Señor, tienes que producir fruto. Caso contrario, entonces, no sé de qué Señor estamos recibiendo. Quinto lugar, voy a ser breve porque quiero terminar esto. Quinto lugar, la marca de un discípulo es un corazón de siervo. La marca de un discípulo es el corazón de siervo. Mateo 20:26. Mas entre vosotros, Jesús diciendo a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, que venga solo el día que hay comida. Esto. Que venga después que ya está todo limpio. Esto. El que quiere ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Es totalmente opuesto a lo que el mundo y nuestra naturaleza desea. Si tu naturaleza desea venir cuando está todo bien, si tu naturaleza es estar siempre a la orilla, hermano, entiéndalo, estás mal, no estás viviendo la vida de un discípulo. Es Jesús que está diciendo esto, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Una de las marcas de un discípulo de Jesús que está creciendo en Jesús, tiene corazón de servir. No importa dónde, no importa en qué, estoy para servir, Señor. La sexta marca de un discípulo de Jesús es la humildad. Es la humildad. Voy solo citar versículo. Jesús dijo en 13 de Juan, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, Jesús, lavando los pies a sus discípulos, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El maestro enseñando a sus discípulos para que sus discípulos sigan sus pisadas. Eso es ser discípulo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que los envió. Escuchen, si sabéis de estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Y son cosas, hermano, lo que estoy diciendo son cosas que todos las sabemos. Son cosas que todos las sabemos. Pero ¿sabe qué? Hay un abismo entre el saber y el hacer en nuestra propia vida. Por eso, hermano, es tiempo de reflexionar sobre nuestras vidas. Voy a adelantar un poquito, solo voy a hablar sobre el discípulo y su consagración. El discípulo y su consagración. ¿En qué consiste? Porque son marcas del discípulo. Un discípulo es alguien que está se consagrando a Dios, una persona que vive una vida plenamente integrada, plenamente entregada a Dios, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste un ejemplo que fue hecho en el Antiguo Testamento.
en Éxodo capítulo 30, versículo 30, dice así: cuando Moisés fue ungir a Aarón y sus hijos para el servicio de Dios. Cuando Dios le dio la ley, le dijo a Aarón, bueno, ahora llama a Aarón y sus hijos, porque la tribu de Leví va a ser lo que va a presentar para mí toda la parte espiritual, toda la parte sacerdotal. Dios le dijo, llámalos para mí. Y dice así el versículo 30, ungirá también a Aarón y a sus hijos y los consagrará para que sean mis sacerdotes. Ahora escuchen bien, hermano, en el Nuevo Testamento, ¿quién son Aarón y sus hijos? ¿Quién? Nosotros. Aarón y sus hijos, hermanos, escuchen, por el amor de Dios, una vez para siempre. La iglesia, hermano, la iglesia no tiene más sacerdotes levíticos. La iglesia no tiene más altar. La iglesia no tiene más sacrificios. Eso todo, hermano, hoy refleja espiritualmente en nuestras vidas. Según Pedro, hermano, nosotros, todo cristiano es un sacerdocio santo. Todo cristiano, después léelo en tu casa, 1 de Pedro 2:5, nosotros somos la nación santa, el pueblo adquirido, la casa espiritual, el sacerdocio santo, para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Espiritual, por más que tú hagas sacrificio externo, material, hermano, no le sirve a Dios. Dios quiere que tú presentes tu vida, tu corazón como altar, tu vida como sacrificio y tu mente, hermano, que ocupa plenamente la plenitud de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermano, todos somos sacerdotes de Dios. Ahora, la palabra consagración, como la vimos arriba en Éxodo, significa ponerte aparte. Separar por completo, integralmente para el uso exclusivo de Dios. Y eso quiere decir la palabra consagración. Hermano, la consagración es un acto definido de nuestra voluntad ante Dios. Es la entrega total de nuestras vidas a Él. Ahora vamos a ver cómo era hecho esa consagración de los sacerdotes. Y eso, hermanos, va a marcar mucho nuestra vida como discípulos y nos hace ver como discípulos qué marcas reales, plenas tenemos que tener por medio de nosotros. Vamos a ver cómo era consagrado Aarón y sus hijos. Levítico capítulo 8 del 22 al 24. Levítico 8 del 22 al 24. Dice la Biblia, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, a Aarón y sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. El 23, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercar luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derecha, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Cuáles fueron las tres partes que consagró Moisés con la sangre del pacto, que eran hechos en el Antiguo Testamento? Que para nosotros como hijos de Dios hoy ya está hecha. Y ese sacrificio ya fue hecho en la cruz, ya fue derramado en la cruz. Entonces, si tú te consideras discípulo de Jesús, las mismas marcas que se hizo acá tienen que ser hechas en tu vida y en mi vida, ¿sabe? Si tú soy discípulo de Jesús, soy el sacerdote real, sacerdote santo, tú y yo, y siempre cuando hablas de la derecha, la oreja derecha, el pulgar derecho y el pie derecho, estaba hablando de la integralidad de nuestra vida. Es decir, en el oído derecho, ¿qué quiere decir? Primero, en el oído, ¿qué quiere decir? Es decir, tenemos que oír bien a Dios. Es decir, cuando Dios pone mi ojo derecho, es decir, debo oír plenamente y toda la palabra de Dios, no seleccionar lo que me gusta. Por eso, hermano, la marca de un discípulo de Jesús es oír plenamente las verdades de Jesús.
Eso lo dice en montones de la Biblia. Éxodo 19:5 dice así: ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Isaías 55:3 dice: inclina pues tu oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Y Apocalipsis 17 dice: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es lo que Dios quiere? La marca de un discípulo, ¿cuál es? Oír perfectamente todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios. No para filosofar, sino para ponerla por práctica. La segunda marca, hermanos, es poner la marca en el pulgar de la mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si somos consagrados a Dios, si somos discípulos a Dios, somos llamados para hacer la voluntad de Dios. Un discípulo de Jesús es llamado para hacer la voluntad de Jesús. Eso es el discípulo. Entonces, hermano, no basta oír, porque ¿qué sentido tiene el oír sin el hacer? ¿Qué sentido tiene el oír, hermano? Si oímos toda la palabra de Jesús, pero no hacemos lo que Jesús nos manda, no tiene sentido en sí mismo. Por eso Jesús llama de necio ¿a quién? Aquel que oye. Mateo 7, a partir del 22, comienzan a leerlo después. Mateo 7, Jesús dijo: yo compararé al hombre necio a aquel que oye mi palabra, pero no la hace. Es decir, hay un abismo entre su oído y su mano para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: lo compararé a un hombre necio que construye su casa. La casa es tu vida sobre la arena. Pero compararé al hombre sabio, aquel que oye también mi palabra y la hace. Y esa palabra hacer es trabajar en ella. ¿Trabajar en ella dónde? En mi vida. Y Jesús dijo: y ese es el hombre sabio, que usa la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, pero comienza a trabajar dentro de ella. Y sabe que Jesús está diciendo, tiene una doble significado. La roca es tu vida, es tu corazón de piedra. Es la naturaleza de Adán, que peor que la piedra. Pero ¿sabe qué? La única que puede desmenuzar esa piedra es la verdad de Dios. Cuanto realmente hecha con sed y con deseo: Señor, quiero vivir y hacer tu voluntad. Cuando tú decidas querer oír y hacer la voluntad de Dios, y ese martillo que la palabra de Dios va a penetrar tanto en tu vida, que va a desmenuzar la piedra y hacer de tu vida una vida transformada por el poder de Dios. No basta solo oír, basta oír solo, hay que hacer. Por eso mismo Santiago dijo así: hermanos, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si salís de acá, la palabra te tocó, salís de acá y te olvidaste, hermano, estás engañando a ti mismo. ¿Sabes qué está pasando? ¿Qué va a pasar más? Comenzás a endurecerte. Que no va a haber una palabra que penetra tu corazón y tu vida. ¿Sabe? Eso es lo que pasa, hermano. Tenemos dos opciones. Cuando oímos la palabra de Dios, o podemos trabajar en ella, aunque nos duele, y ella va a tener más eficacia en nosotros, o nos endurecemos, ponemos nuestra opinión: a mí no me parece, a mí me parece, a mí no me gusta, a mí creo. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Todo esto es lo que está haciendo, hacelo a Dios. Pero ¿sabe qué va a hacer eso con tu corazón? Va a endurecerlo. Va a hacer una capa en tu corazón que la palabra de Dios va a llegar y rebotar. ¿Y sabe qué va a pasar? Tú vas a comenzar a recibir la palabra de Dios en tu mente. Porque en tu mente vas a comenzar a seleccionar: y esta palabra me gusta, la acepto; y esta no me gusta, la rechazo. Y tristemente, hermano, montones de llamados cristianos viven así. Y tercer marca, la sangre era puesta en el pulgar del pie. ¿Y eso qué quiere decir? Es caminar en los caminos de Dios. Es caminar en los caminos de Dios. ¿Cuántos discípulos de Jesús, hermano, viven el camino mundano? Ayer una persona me mandó un pasaje de un congreso cristiano, hermano. Me dio ganas de reventar el celular, porque era una porquería. No sabes si es un rock, no sabes no sabes si es cristiano, hermano, solo porque tuviste la letra y porque alguien me mandó que se dice cristiano. Nada, hermano, nada de edificación. Es pura porquería. Es puro mundanismo.
Ya la iglesia, los cristianos quieren caminar el mismo camino del mundo, hacer las cosas del mundo, vivir como el mundo, vestir como el mundo, hablar como el mundo, hermano. Y la iglesia de Cristo no es el mundo. La iglesia de Dios no es el mundo, no es para el mundo, no es igual del mundo. Hay un abismo entre la iglesia de Cristo y el mundo. Y hay de nosotros, hermanos, si intentamos, de lo que te dicen, lo que pasa que para ganar el mundano tenemos. ¡Mentira! ¡Mentira! Es una sutileza maligna que ya está clara. Ya está clara. Ya está más el mundo dentro de la iglesia que afuera. Como alguien dijo, miramos para el mundo, vemos la iglesia, miramos para la iglesia y vemos el mundo. La iglesia de Cristo, hermano, es diferente. El camino de la iglesia de Cristo es diferente. La luz de la iglesia de Cristo es diferente. El hablar de un discípulo de Jesús es diferente. El vivir, el vestir es totalmente diferente. Israel, hermano, salió de Egipto, oyó la voz de Dios, pero ¿sabe qué? No quiso caminar en los caminos de Dios. Por eso pereció, ¿a dónde? En el desierto. Job 34:21 dice así: porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Porque ¿sabe qué? El camino que tú estás caminando va a reflejar lo que tú estás viviendo y lo que tú estás oyendo y lo que hay dentro de ti. Por eso alguien dijo de los niños, hay una imagen preciosa que veo a un padre y queriendo enseñar a su hijo, y el hijo caminando atrás de él y diciéndole: papá, no me enseñes, yo sigo tus pasos. Por eso, por más que tú quieres transmitirle a tu hijo, él va a ver tu vida. Él va a ver tu vida, él va a ver tu camino, y él va a ver lo que brota de tu vida, lo que tú eres, lo que refleja en tu vida, el fruto que tú das en tu vida, qué marcas tiene en tu vida. Eso es lo que va a ver tu hijo. Salmos 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Tus caminos. Dios nos llama, nos enseña para que seamos discípulos de Él, para andar en sus caminos, no en mis caminos. Por eso tristemente un montón de cristianos, hermanos, viven totalmente delacerados, tirados en el piso. ¿Por qué? Porque pensaron que pueden seguir a Jesús y andar en sus caminos. Por eso, hermano, Pablo describe a los romanos, voy a terminar acá, cuando habla de la consagración. Pablo dice: ruego vos, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Está marcado nuestro oído, hermano, por la sangre de Cristo? ¿Están marcadas nuestras manos? ¿Están marcados nuestros pies? ¿Oímos lo que Jesús quiere? ¿Vivimos lo que Jesús quiere? ¿Andamos en los caminos de Jesús? Caso contrario, hermanos, es tiempo de parar para reflexionar. Jesús le dijo, hermanos, a sus discípulos un poco antes de morir, en Juan 13:15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Juan 15:1, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que está en mí y no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanecéis en mí, en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, y éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué frutos y qué marcas estamos llevando en nuestras vidas, queridos hermanos? Inclinamos nuestra cabeza y pensamos un poquito, hermanos. ¿Qué marcas podemos ver en nuestras vidas?
Si paramos hoy, hermanos, para evaluar nuestra vida y decir, Señor, quiero ver qué marcas tengo en mi vida de un discípulo. ¿Se encuentran estas palabras que Dios nos ha hablado en esta mañana por medio de su palabra? ¿Somos un discípulos obedientes? ¿Somos un discípulos que perseveramos en pos de nuestro Maestro? ¿Somos un discípulos que tenemos el anhelo de servir? ¿Somos discípulos que estamos entregados en pos de nuestro Maestro? Siendo que ser discípulo es seguir al Maestro para oírlo y vivir según sus enseñanzas y en pos de Él. ¿Cómo hemos vivido, queridos hermanos, como discípulos? Que Dios de gracia, en esta mañana nos dé la gracia de poder, Señor, llegar a ti y ver nuestra vida, nuestro estado, por el enfoque que tu Espíritu nos hace ver. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos con los otros y radicales con nosotros. Porque se trata de nuestra vida, Señor. De nuestra vida se trata de que nuestra peregrinación puede, Señor, parar, ser interrumpida por tu llamado nuestro hacia la eternidad. Y queremos llegar delante de ti, Señor, con corazón humillado y quebrantado, recibiendo tu palabra en este cuerpo, para que podamos ser transformados, Señor, y no llegar delante de ti avergonzados por no querer oír tu palabra, caminar en tus caminos y hacer tu voluntad. Señor, gracias porque nos habla todavía en esta mañana. Gracias, danos un corazón, Señor, sensible, de poder, oh Dios, aprovechar ese tiempo de crecer contigo y poner en tu altar, Señor, realmente delante de ti todo lo que es paja, todo lo que es heno, todo lo que parece pero no es, y que podamos verdaderamente, Señor, empezar un tiempo nuevo contigo, de caminar como discípulos, que realmente nuestra vida refleja lo que dijimos. Señor, en nombre de Jesús, bendíganos, bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a aquellos que no están, que están de viaje, y danos la gracia de crecer como iglesia, para que podamos vivir verdaderamente como discípulos en pos de ti, teniendo en nuestra mano tu palabra, en nuestro corazón la presencia bendita de tu Espíritu. Te agradecemos, en el nombre de Jesús pedimos. Amén y amén.